cómo prefieren que hagamos, es decir, hay partes que son como más sencillas, otras menos. ¿Qué quieren que hagamos? ¿La vemos toda o vemos las partes que son como más complicaditas? Bueno, yo creo que si da tiempo sería chévere poder verla toda, pero obviamente hacer como hincapié en lo que está más complicado. Bueno, vamos a empezar y vemos cómo vamos con el tiempo. A ver, son las 4:30. Lo que sí es que vamos a tener que estar así, reabriendo la reunión, porque acuérdense que duran 40 minutos. Un poco fastidioso. Ok, ¿me escuchan? Sí. Sí, profe. Es que, es que hay como un retraso y a veces no sé si es que no se está escuchando. Ok, entonces fíjense, vamos a ir viendo diferentes partes. Vamos a empezar con un poquito de mecánica, recordando cuáles son, digamos, los elementos que determinan la función a nivel mecánico, ¿no? De la respiración. Entonces sabemos que los elementos que determinan las propiedades de distensibilidad y esta elasticidad del pulmón son las fibras básicamente de elastina que se encuentran en el parénquima pulmonar. ¿Ok? Son las que permiten que el pulmón se expanda como si fuera una liga, pero al mismo tiempo favorecen ese retroceso a su volumen de equilibrio, ¿no? También tenemos entonces la tensión superficial del líquido que se encuentra a nivel del alvéolo. Este se opone a la expansión y favorece la retracción, ¿ok? Y por último, un elemento importante que trabaja de la mano de la tensión superficial, es el surfactante pulmonar, que es el que va a reducir en un momento dado la influencia que ejerce la tensión superficial sobre la función mecánica del pulmón. Entonces, bueno, recordando un poco todo lo que tiene que ver con ya va, con la tensión superficial, ya va, que quiero borrar esto de aquí. No, quitar esto. Ya va. Ajá. Entonces, fíjense, a nivel de la tensión superficial, entonces sabemos que es esa fuerza que se genera a nivel de la interfase y aire-agua, de ese líquido que se encuentra en el alvéolo, y es una tensión que genera una presión hacia adentro, que comprime el alvéolo. De esta manera, él va a oponerse a la expansión, ¿ok? Es decir, que dificulta la distensión del pulmón, pero por otro lado favorece la reducción de volumen del alvéolo y de esta manera facilita la expiración, ¿ok? Lo que es la tensión superficial, de acuerdo a la ley de Laplace, sin considerar todavía la presencia del surfactante, dice que esa presión de colapso que genera la tensión superficial se produce de mayor magnitud en los alvéolos de menor tamaño, ¿ok? De acuerdo a esta ecuación. En la medida que el radio del alvéolo disminuye, esta presión se hace mayor. Por esa razón, los alvéolos de menor tamaño tienen una presión de colapso mayor que los alvéolos de mayor tamaño, y por eso cuando hay alvéolos vecinos de diferente tamaño, si no hubiera surfactante, los alvéolos de menor tamaño colapsan y el aire pasa a los alvéolos de mayor tamaño vecinos, los cuales se sobreexpanden. Es decir, que en ausencia de surfactante, debido a la presencia de la tensión superficial, habría una inestabilidad alveolar, porque los alvéolos estarían continuamente unos colapsando y otros sobreexpandiéndose. ¿Se entiende eso? Sí. Ok. Entonces, fíjense, de tal manera que en la medida que el alvéolo se hace más pequeño, durante, por ejemplo, el proceso de expiración, siempre va a ser más difícil expandirlo, porque la presión de colapso es mayor. ¿Ok? Este,
Por otro lado, sabemos entonces que la tensión superficial, como les dije, va a disminuir la distensibilidad del pulmón y va a aumentar la elasticidad, ¿ok? Porque se opone a la expansión, pero como les dije antes, favorece el retroceso elástico del pulmón. Sabemos entonces que la tensión superficial es inversamente proporcional a la concentración del surfactante. Como el surfactante tiene digamos, la propiedad de reducir la tensión superficial, en la medida que tenemos más surfactante, vamos a tener una menor tensión superficial a nivel de líquido que se encuentra en el alvéolo. ¿Se entiende eso? Bueno, es más o menos lo que vimos en clase, no tiene mayor cosa. A nivel de surfactante, entonces vamos a ver, ¿verdad? Tenemos que, cómo ejerce su función el surfactante. Sencillamente él se ubica entre las moléculas de agua que se encuentran en la interfase aire-agua, ¿ok? Generando entonces una repulsión entre las mismas moléculas del surfactante que hace que disminuya la fuerza de atracción entre las moléculas de agua, que es la que genera esa tensión superficial en el líquido, ¿ok? Entonces, esa es la función que ejerce el surfactante. Sabemos entonces que, dependiendo de la cantidad, esto se presenta cada rato, dependiendo de la cantidad de surfactante, vamos a tener un mayor o menor efecto sobre la tensión superficial, ¿ok? En la medida que los alvéolos son más pequeños, la densidad del surfactante se hace mayor, ¿ok? Porque vamos a tener mayores moléculas de surfactante por unidad de superficie y el efecto de ese surfactante entonces se potencia. Por eso el surfactante reduce en mayor magnitud la tensión superficial en los alvéolos de menor tamaño. ¿Se entiende eso? Sí. Sí. ¿Seguro? Ok. Entonces, fíjense, debido a esto, digamos, a esta propiedad que tiene el surfactante de que reduce más la tensión superficial en los alvéolos de menor tamaño, cuando existe un surfactante en una concentración y calidad adecuada, no va a haber aumento en la presión de colapso en el alvéolo cuando el alvéolo se hace de menor tamaño. ¿Ok? Es decir, que en presencia de surfactante, la presión de colapso del alvéolo no cambia con el tamaño del alvéolo. ¿Se entiende eso? Sí. Ok, de tal manera que entonces, durante el proceso de expiración, ese problema que teníamos con la tensión superficial, que los alvéolos, debido a que se reducen de tamaño, tienden a colapsar, no va a suceder cuando tenemos surfactante. ¿Ok? Gracias al surfactante, entonces vamos a poder aumentar la distensibilidad del pulmón y reducir. ¿Qué pasó? Y reducir su elasticidad. ¿Ok? Entonces, esto que vemos aquí abajo son todos los efectos entonces beneficiosos que produce el surfactante, ¿ok? Fíjense que va a reducir la resistencia que se presentaba en el alvéolo debido a la tensión superficial, la resistencia del alvéolo a expandirse, esa la reduce el surfactante, facilitando de esta manera la expansión alveolar y disminuyendo el esfuerzo que se realiza durante la inspiración, ¿ok? Que en ausencia de surfactante sería un esfuerzo demasiado grande. Entonces, fíjense que entonces la tensión superficial va a ser menor a volúmenes pulmonares más bajos y entonces no va a haber ese problema que tenemos, como le dije, de mayor colapso durante la expiración. ¿Ok? Va a haber estabilidad de los alvéolos en presencia del surfactante porque no se va a producir el colapso de unos y la sobreexpansión de los otros. Y por supuesto, entonces la fuerza de retroceso del pulmón va a depender básicamente del tejido elástico que se encuentra en el parénquima pulmonar y no va a depender tanto de la tensión superficial. ¿Se entiende eso? Es decir, que la presencia de surfactante de alguna manera como que anula en cierta medida el efecto de la tensión superficial y entonces la única, digamos,
fuerza que actúa a nivel de lo que es la distensibilidad, esta elasticidad del pulmón, va a ser la presencia o digamos las propiedades de la fibra de elastina que se encuentra en el tejido pulmonar. ¿Ok? Acuérdense que dijimos en la primera lámina que tanto la distensibilidad como la elasticidad del pulmón dependen del tejido elástico que está presente en el pulmón y de la tensión superficial. ¿Ok? La cual va a estar minimizada en presencia de surfactante. ¿Se entiende eso? Sí. Ok. Seguimos entonces. Así que yo no veo los títulos de las láminas. No sé por qué. No los veo. ¿Cómo haré para ver eso? Bueno, ay, no me acuerdo qué dice arriba. ¿Ustedes ven los títulos de la lámina? Sí, profe, sí los vemos. ¿Y por qué yo no los veo? Es porque esta barra, ¿cómo desapareceré yo esto? La barra que está arriba. Creo que puedes rodarla y ponerla hacia un lado con el mouse. Con el mouse. Ah, o subirla no puedo. Puedo subirla y bajarla. Uy, pero abajo. No, hacia un lado no la puedo poner. No. Bueno, déjame subirla y bajarla, será porque. Ok, entonces fíjense. Vamos a hablar de lo que son las fuerzas de retroceso elástico del pulmón, ¿ok? Lo que es la fuerza de retracción elástica del pulmón. Fíjense que esta es una fuerza que sabemos que se genera cada vez que el pulmón está por encima de su volumen de equilibrio, cada vez que el pulmón se expande, ¿ok? Es una fuerza, como se ve aquí, ¿ok? En este esquemita, que es como una representación simplificada de el pulmón, donde aquí tendríamos lo que es el alvéolo, ¿ok? Esta línea de afuera sería, ya va. Dios, que estoy aquí con esta barra aquí que no veo. La línea de afuera, la negra, ¿ok? Sería lo que es, digamos, el parénquima pulmonar, ¿ok? Tendríamos lo que está dentro de las dos líneas rosadas, sería la cavidad pleural, ¿ok? Y por fuera tendríamos la pared torácica. Es como una representación muy, muy esquemática, ¿ok? Entonces, fíjense cómo la fuerza de retracción elástica del pulmón, que está justo a nivel de la línea negra, que es donde se encuentra el parénquima pulmonar y las fibras de elastina, genera una fuerza que en un sentido hacia adentro, que comprime el alvéolo. Es una fuerza, por eso decimos que es una fuerza retractiva. Esa fuerza, como dijimos, aumenta cada vez que el pulmón se expande y es cada vez mayor en la medida que el pulmón se expande más. ¿Ok? Y en la medida que el pulmón más bien se retrae o reduce su volumen, esa fuerza disminuye, igualito que una liga. ¿Ok? De tal manera que esa fuerza siempre va a estar comprimiendo los alvéolos. ¿Ok? Pero al mismo tiempo ejerce una fuerza expansiva sobre la cavidad pleural, porque acuérdense que la cavidad pleural estaría aquí, en la medida que esta fuerza va hacia adentro con una mayor magnitud, expande más este espacio, que es el espacio pleural, y eso hace entonces que haya digamos, una fuerza, una expansión de la cavidad pleural y una disminución de la presión dentro de la cavidad pleural, que es la presión pleural. ¿Ok? También la fuerza de retracción elástica del pulmón, por este esquemita que vemos aquí, produce una fuerza expansiva sobre las vías aéreas. Fíjense, si esto que está en anaranjado es el interior de una vía aérea que está rodeada de alvéolos y en cada alvéolo existen fuerzas que se desarrollan a nivel de la pared o del tejido que circunde el alvéolo que van hacia adentro, todas esas fuerzas que van hacia adentro ejercen una tracción sobre las paredes de esta vía aérea y la expanden. ¿Ok? De tal manera que siempre que la fuerza de retracción elástica del pulmón aumenta, expande el interior de la vía aérea y disminuye la resistencia que se genera dentro de esa vía aérea. ¿Se entiende eso? Sí. Entonces, fíjense, cada vez que la fuerza de retracción elástica del pulmón disminuye, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el enfisema pulmonar, se van a producir todas estas cosas que vemos aquí, ¿ok?
va a disminuir la presión pleural, ¿ok? Por el efecto que les dije ahorita, si esta fuerza que va hacia adentro disminuye, el espacio pleural se hace más pequeño y entonces la presión dentro del espacio pleural se hace menos negativa o más positiva, ¿ok? Quiere decir que disminuye. Disminuye la presión alveolar y la presión de salida del aire. ¿Por qué? Porque al yo tener una fuerza retractiva que comprime el alvéolo, yo estoy generando una presión dentro del alvéolo que es la presión alveolar. En la medida que comprimo más el alvéolo, es decir, que esa fuerza de retracción es más grande, la presión dentro del alvéolo, que es la alveolar, es mayor, más positiva. Y esa es la presión con la que sale el aire fuera del alvéolo hacia la vía aérea. Es decir, que en la medida que yo tengo una fuerza de retracción del pulmón de menor magnitud, yo tengo una presión alveolar menor, una presión de salida del aire hacia la vía aérea menor y una presión dentro de las vías aéreas también menor. Y eso después va a favorecer o no el cierre o la compresión de las vías aéreas. En la medida que la fuerza de retracción elástica del pulmón es menor, yo voy a tener un pulmón más distensible porque tengo una menor fuerza que se opone a la expansión. ¿Ok? También disminuye la elasticidad porque disminuye la fuerza con que el pulmón retrocede hacia su volumen de equilibrio. ¿Ok? Incrementa la resistencia de las vías aéreas por lo que les expliqué ahorita, porque esa fuerza al disminuir genera menor expansión sobre las paredes de la vía aérea, el diámetro de la vía aérea se hace más pequeño y la resistencia dentro de la vía aérea aumenta. Y por todas estas razones va a disminuir el flujo con que sale el aire de los pulmones, que es lo que ocurre durante una prueba de espirometría forzada. ¿Está bien clarito eso? Profe, yo tengo una pregunta que no entiendo algo. Cuando, o sea, con el tema de la presión pleural, cuando estamos en inspiración, entonces es que se me disminuye la presión pleural, o sea, es una presión pleural negativa. Entonces, Se cuando me hace está más hablando que, negativa. En la medida ok, que tú expandes el pulmón hacia un volumen mayor, la presión pleural se va haciendo cada vez más negativa. Quiere decir que disminuye, porque más negativa significa que es más baja que la presión ambiental. ¿Te acuerdas? Que es ok, cero. Acuérdate que la presión ambiental la colocamos por sí, convención como si fuera un cero. ok. Y Ajá. entonces cuando me habla de que la fuerza de retroceso elástico del pulmón me colabora en disminuir más la presión pleural, lo dice porque en la fuerza de retroceso elástico, cuando estoy en inspiración, me separa las hojas de las pleuras, tanto, o sea, Claro, parietal y porque distal. acuérdate una Ah, cosa, ok, aunque ya. tú estés inspirando y estés expandiendo el volumen, la fuerza de retracción elástica siempre está tendiendo a comprimir el volumen porque quiere ir a su volumen de equilibrio. Ok, Siempre. Entonces, en la medida que tú expandes ese alvéolo, esta hoja, que es la que está pegada a la pared torácica, se va hacia arriba o hacia afuera, pero esta fuerza siempre ala hacia adentro. mm, Y en la medida que más expandes el pulmón, esta fuerza se hace mayor todavía. Entonces, esta cavidad se amplía. Y al ampliarse la cavidad, con el mismo volumen de líquido adentro, la presión disminuye, se hace más negativa. Acuérdense la ley de Boyle que dice que a mayor volumen, a igual masa, menor presión. ok, listo, profe, ¿Está gracias. claro? Sí, ¿Seguro? sí. Ok, seguimos entonces. Ya, aquí no. Ok, entonces otro aspecto bien importante, que es un poco lo que les expliqué ahorita, es la explicación de cómo existe una relación entre la fuerza de retracción elástica del pulmón, el volumen del pulmón y la resistencia dentro de las vías aéreas. Y este es el principio que se utiliza para hacer la prueba de espirometría forzada. Entonces, fíjense, les decía, es lo mismo que hablamos ahorita. Si yo tengo una vía aérea que está rodeada de alvéolos, ¿verdad? Y en cada alvéolo está sucediendo esto, ¿ok? Que tienen una fuerza de retracción elástica que va desde la periferia hacia adentro, en la medida que esta fuerza es mayor, va a alar todas las paredes, la pared pues de todas esas vías aéreas y va a expandirla, ¿ok? Y eso ocurre cuando el volumen pulmonar es más grande, porque la fuerza, la flechita negra se hace más grande,
¿ok? En la medida que yo más expando el pulmón, la flechita negra con más fuerza trata de retraerlo, ¿ok? Entonces, por eso produce un aumento del diámetro de la vía aérea y una caída de la resistencia dentro de la vía aérea, porque acuérdense que existe una relación inversa entre el radio de la vía aérea y la resistencia. A menor radio dentro de la vía aérea, mayor resistencia, es decir, mayor roce va a presentar esa vía al desplazamiento del aire. ¿Estamos claros? Cuando la fuerza de retracción disminuye porque el volumen del pulmón se va haciendo más pequeño, que es lo que ocurre durante la expiración, entonces todas estas fuerzas, ¿ok?, que alan las paredes de la vía aérea hacia afuera, se reducen y entonces esta vía aérea, en lugar de expandirse hasta acá, se retrae, el diámetro de la vía aérea se reduce y entonces la resistencia aumenta. Por eso, cuando estamos durante el proceso de expiración, que los volúmenes se van haciendo cada vez más pequeños y la fuerza de retracción elástica del pulmón se hace cada vez menor, la resistencia dentro de las vías aéreas aumenta. Y ese es el principio que hace que ocurra, podamos detectar los procesos, digamos, obstructivos que están empezando, aun cuando todavía no se manifiesten de una manera muy, muy evidente. ¿Está claro eso? ¿Alguna pregunta? No. ¿Sigo entonces? Sí. Ok, entonces partiendo de todo esto, vamos a hablar un poquito, muy resumidamente, de por qué durante el proceso de expiración forzada, ¿ok?, se produce un aumento de la resistencia dentro de la vía aérea y un cierre de la vía aérea, que hace justamente que se genere un volumen residual cada vez que expiramos de forma forzada, ¿ok? Y eso en condiciones fisiológicas. Entonces, fíjense, si nosotros tenemos aquí el proceso de expiración forzada que va desde volúmenes altos, cuando se inicia todo el proceso, hasta los volúmenes bajos, que es cuando ya el proceso de expiración está avanzando, podemos observar que en la fase inicial, cuando los volúmenes pulmonares son altos, existen una serie de condiciones que no favorecen digamos, la disminución del diámetro de las vías aéreas ni el cierre de las vías aéreas. ¿Ok? No voy a entrar en detalle, me voy a enfocar más bien aquí. ¿Qué es lo que ocurre durante el proceso de expiración forzada cuando estamos expirando ya a volúmenes pulmonares bajos? ¿Qué va a ocurrir? Aquí básicamente lo que ocurre es que cuando yo estoy expirando y el volumen se está haciendo cada vez más bajo, disminuye la fuerza de retracción elástica del pulmón. Quiere decir que entonces, si este es mi alvéolo y esta es la vía aérea que sale del alvéolo, ¿ok?, yo voy a tener ahora una fuerza que comprime el alvéolo menor que aquí. Fíjense que las flechas azules aquí están gruesas y aquí las flechas están más finitas. Esa es la fuerza de retracción elástica del pulmón. Cuando el volumen está bajo, esa fuerza es menor y comprime menos el alvéolo. De tal manera que la presión con la que sale el aire del alvéolo, que es la presión alveolar, se hace más pequeña. Entonces tengo una presión de salida del aire del alvéolo menor que aquí. Además de eso, tenemos que sumarle el hecho de que al disminuir la fuerza de retracción elástica del pulmón, por lo que vimos en la lámina anterior, disminuye la tracción expansiva que esa fuerza ejerce sobre las paredes de las vías aéreas y aumenta la resistencia dentro de la vía aérea. Entonces, si sumamos que tenemos una presión de salida del aire mucho menor y tenemos mayor resistencia dentro de la vía, ¿qué va a pasar? Que la presión con la que sale el aire por la vía aérea va a disminuir rápidamente a medida que se desplaza a lo largo de la vía. Y eso hace que entonces de manera muy, digamos, muy cerca del alvéolo, a poca distancia del alvéolo, se produzca lo que llamamos el PIP, es decir, el punto de igual presión, donde la presión dentro de la vía aérea se iguala a la presión fuera de la vía aérea. Seguidamente, la presión dentro de la vía aérea va a ser menor que fuera de la vía aérea y se produce el colapso. ¿Se entiende eso?
Entonces, ¿cuáles son, digamos, los elementos básicos que hacen que durante el proceso de expiración forzada, en la fase avanzada, cuando los volúmenes pulmonares son bajos, que se produzca el cierre de la vía aérea? Básicamente es que disminuye la fuerza de retracción elástica del pulmón, disminuye más que aquí, ¿ok? Que aquí. La presión alveolar o la presión de salida del aire del alvéolo ahora es menor. Voy a tener una presión dentro de la vía aérea menor con una mayor resistencia, ¿ok? Por el efecto que ejerce esto sobre las paredes de las vías aéreas. Y al tener una menor presión dentro de la vía aérea del aire y una mayor resistencia, esa presión del aire cae muy rápido en la medida que se desplaza por ese conducto aéreo, y eso hace entonces que se produzca muy rápido. Ahí ya va. Ay, Dios, ya va. Eso hace que se produzca muy cerca del alvéolo el cierre de la vía aérea, es decir, el momento en el cual la presión dentro de la vía aérea se hace menor, la presión fuera, y entonces la presión pleural comprime la vía aérea y se produce el llamado cierre de las vías aéreas, que hace que entonces deja de seguir saliendo aire de los pulmones, y entonces se produce lo que se llama el volumen residual, queda aire atrapado dentro del pulmón. ¿Ok? Y eso ocurre en condiciones fisiológicas. Eso es lo que ocurre normalmente cada vez que expiramos de forma forzada. ¿Está claro? Sí, gracias. Ok, seguimos. Entonces, ya resumiendo, sería esto que vemos aquí. En la fase inicial ocurre todo esto, y en la fase avanzada lo que ocurre es que hay un aumento de la resistencia dentro de la vía aérea, ¿ok? Porque disminuye la FREP, mientras que aquí la resistencia estaba baja. La presión dentro de la vía aérea disminuye, cae rápidamente en la medida que avanza por la vía aérea, y entonces se produce una presión transmural de la vía aérea negativa muy cerca del alvéolo, donde las vías aéreas son compresibles. ¿Ok? En este caso, que es en las fases iniciales a volúmenes altos, va ocurriendo lo mismo, solo que como la resistencia es baja, la presión dentro de la vía aérea cae muy lentamente, y el punto donde la presión dentro de la vía aérea se hace menor a la presión fuera ocurre muy lejos del alvéolo, donde las vías aéreas no son compresibles, y entonces no se produce cierre de la vía aérea. ¿Se entiende? Sí. ¿Seguro? Ok, seguimos. Esto es un poquito para recordarles la curva presión-volumen, ¿ok? Que es la que, digamos, describe es la propiedad de distensibilidad del pulmón, ¿ok? Cada vez que graficamos cómo varía el volumen en función de los cambios en la presión. En la medida que yo ejerzo menor, digamos, tengo que aplicar menor presión para lograr un mayor volumen, quiere decir que mi pulmón es más distensible, ¿ok? Bueno, un poco para recordar, no es mayor cosa. Ok, entonces a nivel mecánico es importante también que recordemos esto: cómo se produce la expansión y la retracción del pulmón durante el proceso respiratorio. Entonces, fíjense lo que ocurre. En la inspiración, lo que ocurre es que primero que nada se va a producir la contracción de los músculos inspiratorios, básicamente el diafragma, el más importante, ¿ok? ¿Qué pasa con el diafragma cuando se contrae? Que el diafragma cuando se contrae digamos, se desciende, que sería este que está aquí, y expande la cavidad torácica, que sería este trapecio que vemos aquí, ¿ok? Cada vez que este músculo se contrae, se desplaza hacia abajo y permite que la caja torácica se expanda. Una vez que la caja torácica se expande, ¿verdad? Que tenemos un mayor volumen, ¿qué va a pasar? Que la presión fuera del pulmón disminuye, que es la presión pleural, ¿ok? La presión pleural disminuye, y eso permite que el pulmón se expanda. Cuando el pulmón se expande, ¿ok? Quiere decir que aumenta el volumen de todos sus alvéolos, se produce también una disminución de la presión alveolar. Todo esto por la ley de Boyle, porque cada vez que aumenta el volumen con la misma cantidad de aire adentro,
cae la presión. ¿Ok? Eso es lo que dice la ley de Boyle. Entonces, cuando yo tengo un aumento de la caja torácica, ¿ok? Disminuye la presión pleural, que es la que está por fuera del pulmón, ¿ok? Eso permite que el pulmón se expanda. Al expandirse el pulmón, quiere decir que se expanden los alvéolos y al tener un alvéolo más expandido, vamos a tener entonces una presión dentro de él menor, más negativa. Y eso es lo que genera el gradiente para que entre el aire a los pulmones, porque la presión alveolar al disminuir se hace la menor a la atmosférica y entra el aire a los pulmones. ¿Se entiende eso? Contrariamente, durante la expiración, ¿qué es lo que ocurre? Que el diafragma o los músculos inspiratorios dejan de contraerse, se relajan y en cambio se contraen los músculos expiratorios. Al contraerse los músculos expiratorios y relajarse el diafragma, el volumen de la caja torácica se reduce. Ocurre todo lo contrario aquí. Al reducirse este volumen por ley de Boyle, la presión fuera del pulmón aumenta, que es la presión pleural, se hace más positiva o menos negativa, ¿ok? Eso ejerce un efecto retractivo sobre el pulmón, es decir, eso comprime el pulmón reduce su volumen. Al reducir el volumen del pulmón, quiere decir que el alvéolo se hace más pequeño y cuando el alvéolo se hace más pequeño con un menor volumen, su presión dentro aumenta, se hace más positiva o menos negativa. Y en este caso, entonces, la presión alveolar se va a hacer superior a la ambiental y entonces el aire sale de los pulmones. ¿Se entendió eso? Sí, Ese es el sí. proceso en general, ¿ok? El proceso en general básico de cómo ocurre todo, cómo ocurren los cambios de volúmenes y los cambios y en consecuencia los cambios de presión, ¿ok? Fíjense que todo depende de la contracción de los músculos, tanto inspiratorios como expiratorios. En la medida que el músculo puede contraerse, puede generar esos cambios de volúmenes y esos cambios de presión. ¿Estamos de acuerdo? Mientras el músculo se contrae con más fuerza, genera mayor cambio de volumen, mayor cambio de presión y un gradiente de mayor magnitud. ¿Se entendió eso? Sí, Ok. Por ejemplo, cuando yo necesito expandir mis pulmones a mayor volumen, yo tengo que contraer mucho más mi diafragma. Si yo, por ejemplo, solo estoy respirando a volumen corriente, yo lo logro con una contracción del diafragma. Pero si yo quiero respirar a volumen máximo, yo necesito contraer mucho más el diafragma para lograr ese aumento de volumen de la caja torácica que genere todos estos cambios y al final genere un gradiente tan grande que entre mucho más aire a los pulmones. ¿Ok? Seguimos. Pasamos entonces a lo que es la espirometría forzada. Tenemos los tres tipos de síndromes, el obstructivo, restrictivo y mixto. Brevemente, sabemos que hay un síndrome obstructivo cuando la velocidad con que el aire sale a través de las vías aéreas disminuye. ¿Ok? Esto puede ocurrir por varias razones. Puede ocurrir bien sea porque hay un obstáculo en la luz de la vía, como por ejemplo puede ser la presencia de moco o la presencia de un tumor. También puede ocurrir porque, por ejemplo, el calibre de la vía aérea se reduce, por ejemplo, cuando hay inflamación de las paredes de la vía aérea, el diámetro, la luz de la vía aérea se reduce, eso genera una obstrucción, o puede haber una obstrucción cuando hay una disminución de la fuerza de retracción elástica pulmonar por todo lo que vimos en las láminas anteriores, por el efecto que produce de cierre de las vías aéreas durante el proceso de la expiración forzada. ¿Estamos claros? Es decir, que cuando la fuerza de retracción elástica del pulmón disminuye, ella genera ese cierre es durante la fase avanzada del proceso de expiración forzada. ¿Ok? ¿Está entendido esto?
Sí. En el caso del síndrome restrictivo, lo que ocurre es que hay una limitación en la expansión del pulmón. Es decir, el paciente no puede expandir el pulmón todo lo que quisiera. No puede producir una expansión máxima, por ejemplo. Está limitado en su proceso de expansión del pulmón, ¿ok? De tal manera que ese paciente respira a volúmenes más bajos que una persona normal, porque no logra expandir por completo sus pulmones, ¿ok? Entonces, fíjense, ¿por qué puede ocurrir esto? Puede ocurrir, por ejemplo, por una alteración a nivel del parénquima pulmonar. El parénquima pulmonar, recuerden que es todo ese tejido que rodea el alvéolo. Si ese tejido cambia, por ejemplo, se produce una fibrosis a nivel de ese tejido. Fibrosis significa que esos tejidos elásticos se endurecen y engruesan, ¿ok? Entonces pierden su elasticidad y su distensibilidad, ¿ok? Entonces